Les voy a invitar entonces, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias, por favor, allí en la Epístola a los Gálatas. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos hace un par de domingos. Vamos a leer los versículos 6 hasta el 9 del capítulo 1. Posterior a eso vamos a tener nuevamente un tiempo de oración. Gálatas capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento, tu amor para con nosotros sobrepasa, Señor, nuestra comprensión. Es algo que al verlo, Señor, quedamos impactados con tu inmensurable amor, Señor, porque estamos conscientes, Señor, de que no merecíamos nada de ti. Pero te damos gracias y te exaltamos en esta hora por tu bondad y por recordarnos el sacrificio perfecto de tu Hijo, que es por Él que hoy estamos aquí y tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos y tenemos el privilegio de llamarte Padre y tenemos el privilegio también, Señor, de poder ser animados, confrontados y guiados por tu preciosa palabra. Señor, bendice lo que haremos en esta hora. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y obre conforme a tus propósitos. Glorifícate tú, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Sin lugar a duda, el Evangelio es el tema central de la Iglesia. Es el motor y el timón de la Iglesia. En el Evangelio es que la justicia de Dios se revela. Es en el Evangelio que vemos toda la gracia de Dios desplegada de una manera particular y única. Es en el Evangelio que vemos el amor inmensurable de Dios hacia pecadores como nosotros. El Evangelio es el mensaje más valioso, más importante y trascendente porque habla acerca de una persona, de la persona más valiosa, más importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio es único, así como el Señor lo es puro, así como el Señor lo es, y es suficiente, así como el Señor lo es. Es en el Evangelio que vemos el amor de Dios descender hacia pecadores como nosotros. Ayer veíamos en la academia que en la cruz es el lugar en donde el hombre se puede encontrar con su Creador. El Evangelio apunta a ese mediador perfecto y extraordinario de nuestro Señor Jesucristo que por medio de su sacrificio nos reconcilia con el Padre. Y es ese Evangelio precioso el que Pablo comienza a destacar aquí en esta carta en el capítulo 1, versículos 3 hasta el 5. Notemos por un momento allí esta síntesis extraordinaria que hace Pablo del Evangelio. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es una obra completa y exclusiva de Dios, de principio a fin. Es una obra extraordinaria de sustitución en la cual el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, tomó el lugar del pecador en la cruz, recibiendo sobre sí la ira justa de Dios que demandaba por causa de nuestros pecados. Y es ese Evangelio puro, suficiente, lo que el apóstol Pablo va a defender en la porción que leímos hace un momento.
Los judaizantes habían logrado introducir una falsa enseñanza, habían logrado añadir al Evangelio una serie de normas y reglas que tienen que ver con rituales y ceremonias de la ley, haciendo una especie de Evangelio de Cristo más la ley, como una especie de mezcla entre gracia y obras, como una especie de Evangelio mejorado o completo. Sin embargo, no existe tal cosa. Solo hay un evangelio. Alguien escribió lo siguiente: la obra divina no puede ser mejorada por ningún logro humano, ya sea este de carácter ritual o moral. La cruz es el único camino de salvación. Es el plan eterno establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto no hay distintos caminos para la salvación. Por lo que Pablo entonces va a contender por el Evangelio de Cristo, pero no solamente para refutar a los judaizantes, sino también para hacer volver a los hermanos de Galacia al único y verdadero Evangelio, del cual se habían desviado lastimosamente. Pablo quiere dejar claro que solo hay un evangelio. Vamos a dividir este mensaje en tres partes principales. En primer lugar, veremos una situación alarmante en el versículo 6. En segundo lugar, una amenaza perturbadora en el versículo 7. Y en tercer lugar, una advertencia enfática en los versículos 8 y 9. Vamos entonces a lo primero. Una situación alarmante. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo usa una palabra profunda para describir lo que estaba ocurriendo en su corazón al momento de escribir esta carta. Él dice, estoy maravillado, esto es asombrado. Es una profunda consternación o angustia del corazón por causa de la situación en la que se encontraban estas iglesias de Galacia. En palabras breves, la situación de los hermanos de Galacia era que ellos se habían pasado a otro evangelio. Se habían traspasado a otro evangelio. Estaban cambiando lealtades. Habían cambiado de bando, por así decirlo. Pero seguir este evangelio diferente no solamente implica un cambio en su doctrina, tal vez que había variado un poco en aspectos que podríamos llamar secundarios de la fe, sino que era un evangelio diferente, un mensaje de salvación completamente diferente. Los judaizantes habían logrado introducir en las iglesias de Galacia un evangelio de Cristo más las obras de la ley, específicamente el rito de la circuncisión, tal como describe en Hechos capítulo 15, versículo 1, donde allí se narra la acción de los judaizantes. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En otras palabras, los judaizantes obligaban a los gentiles, es decir, a las personas no judías, a hacerse un judío, cumplir con una serie de rituales y exigencias de la ley si querían ser salvos. Y esto probablemente significaba dos cosas. Una, que debían hacerse judíos si querían ser salvos, y dos, que si querían mantenerse en el camino de la salvación, debían hacerlo por medio de sus obras. Pero esto no es simplemente, como les decía, un cambio pequeño en algún aspecto de la doctrina. No es que estaban añadiendo cosas importantes o necesarias al Evangelio, sino que es un cambio en la esencia misma del Evangelio. Es un evangelio diferente. Esto se refiere de otra clase, distinto. Y la situación es mucho más grave de lo que parece, porque seguir un evangelio diferente significa alejarse de Dios. Notemos nuevamente el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
La palabra alejado allí significa deserción, abandono, traslado. E implica voluntariedad, es decir, los Gálatas estaban abandonando a Dios voluntariamente. Nadie los estaba obligando a hacerlo. Los judaizantes hicieron lo suyo, pero ellos se fueron voluntariamente tras este evangelio diferente. Tienen responsabilidad en este cambio. Estaban en un proceso de cambio de lealtades, abandonando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y este llamado es el llamado de Dios, es por supuesto el llamado a la salvación, es ese llamamiento eficaz e interno que hace Dios en la persona al aplicar el Evangelio en su corazón por medio del Espíritu Santo. Pablo les hace notar que estaban abandonando al Dios que le dio la salvación. Estaban dándole la espalda al Dios que los llamó por la gracia de Cristo. No por ninguna obra que ellos habían hecho, no por algo que se habían ganado, sino únicamente por la gracia, los méritos y la obra de Cristo. Dios les concedió la salvación por los méritos y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aparte de cualquier mérito u obra humana. Y ellos conocían el Evangelio, por eso la angustia de Pablo. Más adelante en el capítulo 3, versículo 1, les va a decir lo siguiente: oh Gálatas insensatos, faltos de entendimiento y de razón, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los sedujo para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, ellos conocían perfectamente el Evangelio, lo habían abrazado. Y noten cómo Pablo enfatiza la cruz aquí, porque en la cruz es que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Tomó el lugar del pecador, recibiendo la justa ira de Dios para darnos salvación. Eso fue lo que suministró el pago eterno por nuestros pecados y no necesita ser complementado por obras humanas, porque es por gracia. Esa es la verdad. Por eso Pablo dice: ¿quién los estorbó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Para cambiar la verdad. Ellos habían abrazado este evangelio de la gracia y ahora lo abandonaban por uno diferente. Abandonaban a Dios, al Dios que los llamó por gracia, por la gracia de Cristo. Y eso es, mis hermanos, lo que nosotros hacemos también cuando seguimos un evangelio diferente, cuando seguimos mensajes que nos parecen atractivos porque nos invitan a sentirnos parte, como que hemos colaborado con Dios en nuestra salvación, o que es nuestra responsabilidad mantenernos en el camino de la salvación. En definitiva, es alejarnos poco a poco del Dios que nos llamó. Es rechazar poco a poco la gracia de Dios para comenzar a vivir no por el Espíritu, no dependiendo de la gracia de Dios en Cristo, sino confiando en nosotros mismos. Eso es lo que hacen las otras religiones. Ponen al hombre en el centro. Y con ello desplazan a Cristo del lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque está centrada su enseñanza en el hombre y en lo que el hombre puede hacer. Todas las añadiduras al Evangelio hacen que pongamos nuestra mirada en el hombre, en nosotros mismos y no en Cristo, y nos aleja cada vez más de Dios. Eso es un evangelio diferente, eso es lo que hace un evangelio diferente. Pero notemos, hermanos, que lo que más sorprendió al apóstol Pablo aquí fue la liviandad con la que se alejaron de Dios. Note nuevamente el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Esa frase no solo implica un tiempo cronológico, sino que implica ligereza o facilidad. Y ese es el énfasis de Pablo aquí, es decir, Pablo está asombrado, consternado por la ligereza con la que los hermanos de Galacia se pasaron a un evangelio diferente, es decir, no tuvieron muchos problemas para alejarse de Dios.
No les fue tan difícil, no pusieron mucha resistencia, no fueron capaces de pararse firmes por el Evangelio, por decirlo de alguna manera. Es como si los judaizantes, a ellos no les hubiera costado mucho trabajo introducir esa falsa enseñanza en estas iglesias. Eso es lo que sorprendía al apóstol Pablo. Y aquí es donde nosotros también se nos tiene que prender una alerta. Porque si estos hermanos de Galacia que recibieron el Evangelio, a quienes ante sus propios ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado, quienes fueron enseñados por el mismo apóstol Pablo, fueron livianos para pasarse a otro Evangelio y abandonar a Dios, entonces nosotros también podemos desviarnos. Nosotros también somos susceptibles a caer en el error, a ser engañados, y por eso debemos tener cuidado, porque es un problema, no tanto un problema externo, mis hermanos, sino que es también un problema de nuestro propio corazón. Porque aún hay cosas que nos parecen más atractivas que la cruz de Cristo. Todavía estamos muy vivos. Todavía el yo está muy encendido. Todavía nosotros ocupamos un lugar muy preponderante en nuestra vida. Muchas veces decimos que nosotros no somos los primeros en nuestra vida, pero vivimos como si lo fuéramos. Como si todo girara en torno a nosotros. Entonces, cuando nos presentan mensajes donde tienen la posibilidad del hombre de colocarse en el centro, nos parecen atractivos. Porque nuestro propio corazón busca el reconocimiento, busca el ritualismo, le gusta pensar que de alguna manera nos hemos ganado aquello que solo podemos recibir por gracia. Hemos de reconocer también, mis hermanos, que hay una especie de resistencia a la gracia de Dios en nosotros. Muchos hoy en día no aceptan el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios, porque se resisten a no tener participación alguna en la salvación. Otros que ya han aceptado el Evangelio luego pretenden mantenerse en la salvación por medio de sus obras. Y hay otros que piensan que por su buena conducta, por seguir una infinidad de reglas, están bien con Dios. Todo esto es un problema de nuestro propio corazón, mis hermanos, y la única manera de rendirnos a la gracia de Dios es contemplando la cruz, es contemplando el Evangelio, es profundizando en el Evangelio, conociendo el Evangelio. Cada día hemos de volver allí al Evangelio. Porque al contemplar la cruz recordamos que la salvación es por gracia, que es el único camino. Al contemplar la cruz entendemos la gravedad de nuestro pecado y cómo solamente Cristo podría ocupar y tomar nuestro lugar allí para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Al contemplar la cruz, todas nuestras pretensiones de méritos desaparecen. Contemplar la cruz rinde todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón se va tras Cristo y no tras un evangelio diferente. Contemplar la cruz no nos aleja de Dios, sino por el contrario nos acerca más a Él. Por eso Pablo no puede creer que estos hermanos se hayan alejado de Dios con tanta ligereza si conocían el Evangelio, lo habían experimentado, lo habían vivido. Sin embargo, ahora querían acabar, como va a decir más adelante, por la carne. Eso es un retroceso. Sin lugar a dudas es una situación alarmante. Por eso la intención del apóstol Pablo, con el dolor de su corazón y la angustia de su corazón, lo que él quiere es hacer volver a estos hermanos al Evangelio de Cristo, mostrarle la exclusividad y la suficiencia del Evangelio. Estos hermanos estaban bajo una amenaza perturbadora. Y esto nos lleva a lo segundo en el versículo 7. No que haya otro, dice el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esta aclaración es clave. No que haya otro, dice el apóstol Pablo, no que haya otro Evangelio.
Ojo con esto, dice Pablo, es una aclaración importante. La palabra que se traduce otro aquí tiene la idea de otro igual, es decir, de la misma clase. Esta palabra otro se usa en Mateo capítulo 5, versículo 39, donde el Señor dice lo siguiente: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ahí está la palabra, es decir, uno igual. El Evangelio no tiene uno igual, no tiene nada que se le parezca. Eso es lo que está diciendo Pablo. El problema, mis hermanos, es que ustedes no están siguiendo el Evangelio en absoluto. Lo que ustedes están llamando evangelio, a lo que se están yendo, no es el evangelio en absoluto, no es una versión mejorada del evangelio, no es un evangelio perfeccionado, no es el evangelio en absoluto. Ustedes están siguiendo el evangelio que no es para nada el evangelio, porque solo hay uno solo, y es el evangelio de la gracia de Dios. No hay otras alternativas, no hay variedades, no hay diferentes caminos, solo hay un evangelio. Siempre ha existido y existirá solo un evangelio, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muchas cosas pueden cambiar, muchas formas pueden cambiar, pero el mensaje del evangelio no cambia, el evangelio permanece. Lo que sucede es que ustedes están siendo engañados. Hay algunos que os perturban, dice el versículo 7, que los inquietan, que los agitan. Los judaizantes estaban agitando las mentes de estos hermanos, perturbando sus corazones. Habían logrado sembrar la confusión entre ellos. Porque lo que les estaban enseñando no es para nada una buena noticia. Si pensamos en lo que significa la palabra evangelio significa una buena noticia, pero lo que ellos les estaban enseñando no era para nada una buena noticia. Estaban perturbando sus almas. En Hechos capítulo 15, versículo 24, luego del concilio de Jerusalén se redactó una carta con la resolución y dice lo siguiente en el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Han angustiado los corazones de ustedes. ¿Por qué? Porque esta es una mala noticia. Es como si le dijeran, son salvos, pero ahora depende de ustedes. Ahora depende de ustedes. Y si la salvación o mantenernos en la salvación dependiera de nuestra obediencia y de nuestras obras, entonces estaríamos absolutamente perdidos. Eso nos tendría todo el tiempo pensando, preocupados. No podríamos tener gozo, no podríamos tener certeza de nuestra salvación. Todo el tiempo estaríamos preocupados de que tenemos que cumplir con ciertas cosas, con esto y aquello. Y eso quitaría, por supuesto, nuestra mirada de la gracia de Dios. Y estaríamos todo el tiempo preocupados de cumplir. Pablo va a describir más adelante que ese estilo de vida es estar en esclavitud. Es volver al lugar del cual Cristo nos sacó. El cumplimiento de las exigencias de la ley y cualquier ritual, obra o conducta que se exija, no añade en nada a la salvación. No añade en nada a la salvación. Por supuesto que la salvación produce en nosotros el fruto del Espíritu. Nos va transformando a la imagen de Cristo y nos lleva a una vida en santidad. Pero como una consecuencia de la salvación, no como una exigencia o un requisito previo. Así que si están creyendo esto, están confundidos. No solamente se están alejando de Dios, están confundidos, están engañados. No están siguiendo un evangelio mejorado,
sino que no están siguiendo el Evangelio. Esta es una distorsión del Evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, quieren transmutarlo, cambiarlo a algo totalmente opuesto. Eso es lo que significa la palabra pervertir. Significa cambiar en su opuesto. Esta palabra se usa en Hechos capítulo 2, versículo 20, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El sol se convertirá en tinieblas. Esa es la palabra que acá se traduce pervertir. El sol y las tinieblas son dos cosas totalmente opuestas. Entonces lo que están haciendo al añadir al Evangelio lo están transformando en algo totalmente opuesto. John MacArthur escribió lo siguiente: al añadir la ley al Evangelio de Cristo, los falsos maestros fueron eficaces en destruir la gracia y convertir el mensaje del favor inmerecido de Dios para beneficio de los pecadores en un mensaje de favor divino ganado por méritos humanos. ¿Notan cómo esto es contradictorio? Si es un favor divino, ¿cómo puede ser ganado por méritos humanos? Eso es otra cosa, eso no es el Evangelio. Esa es una distorsión del Evangelio. Los judaizantes lograron reemplazarlo por algo totalmente opuesto. Ahora noten, mis hermanos, que nos dice que los judaizantes, estos falsos maestros, estaban sinceramente equivocados. Porque eso puede ocurrir, pero no es el caso, sino que quieren, dice Pablo, quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esta es su voluntad, ese es su deseo. Son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la gracia. Y esta perversión del Evangelio viene, por supuesto, del mismo infierno. Viene del enemigo de nuestras almas. Y es una amenaza perturbadora también para nosotros, porque esto puede pasar y podría estarnos pasando sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia, estamos en un ámbito evangélico, por así decirlo. Les explico lo que quiero decir. Los hermanos de las iglesias de Galacia no estaban escuchando que debían abandonar a Dios y adorar a Satanás. No estaban escuchando que tenían que irse al mundo y pecar desenfrenadamente. Ellos estaban escuchando que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿Eso no suena muy pecaminoso? Además, los que enseñaban esto decían ser enviados por los apóstoles de Jerusalén. Eso suena bien. Suena correcto si uno no lo analiza detenidamente y no escudriña la palabra de Dios, sino pone esta enseñanza frente a la palabra de Dios. Sin embargo, es así mismo como trabaja el adversario, porque es sutil, es astuto. Satanás va a intentar introducir en la iglesia enseñanzas que aparentan ser buenas, que aparentan ser piadosas, que aparentan complementar el Evangelio, que no es nada malo si hacemos esto, si hacemos esto otro, si nos reunimos con personas que tienen una doctrina diferente, pero que en realidad tuerce completamente el Evangelio reemplazándolo por algo totalmente diferente. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo de Satanás, y aquí debemos tener cuidado también nosotros, mis hermanos, porque nosotros también podríamos pensar, ¿qué tiene de malo circuncidarse? Nada. ¿Qué tiene de malo guardar algún tipo de dieta? Como algunas religiones lo exigen, comer saludable. Nada. ¿Qué tiene de malo guardar el sábado? ¿Qué tiene de malo proclamar el conocimiento del nombre de Jehová? El problema es cuando esas cosas se presentan como una exigencia para la salvación y reemplazan la gracia de Cristo. El problema está cuando las personas ponen su confianza en esas cosas y no en Cristo. El problema está cuando las personas llegan a creer que por hacer tales cosas son más aceptables a Dios.
Y mis hermanos, si estamos en Cristo, si tú estás en Cristo, ya fuiste acepto en el amado. Ya no hay nada que se pueda agregar a la obra de Cristo. Todo lo demás es distorsión del Evangelio. Es por eso que necesitamos discernimiento. Y solo lo podemos adquirir por medio de la palabra de Dios, conociendo más profundamente el Evangelio de Cristo. Por supuesto, en dependencia del Espíritu Santo. Porque la oposición al Evangelio, la oposición a la gracia, no siempre va a ser evidente y clara ante nuestros ojos. Jonathan Edwards escribió lo siguiente: mientras que están totalmente concentrados, es decir, la congregación, mientras que están totalmente concentrados en la oposición que se muestra abiertamente delante de ellos para hacer frente a ella, y descuidan mirar cuidadosamente a su alrededor, el diablo viene detrás de ellos y da una puñalada fatal sin ser visto. Y tiene la oportunidad de dar un golpe más certero y herir más profundamente, porque golpea a su antojo y a su gusto sin ser obstruido por ninguna guardia o resistencia. ¿Por qué? Porque presenta estas distorsiones del Evangelio como muy parecidos a la original. Entonces es sutil y su objetivo es apuntar allí al Evangelio, porque conoce, porque sabe el poder del Evangelio, porque sabe que el Evangelio es lo que sostiene a la iglesia, porque sabe que una iglesia que exalta el Evangelio se ponga bajo el Evangelio es una iglesia que va a crecer saludablemente. Sabe que una iglesia que ame y proclame el Evangelio es una iglesia que va a expandir el reino de Dios. Sabe que el Evangelio es el timón de la iglesia, la dirección de la iglesia. Pero también sabe que el mayor daño que puede hacer a una iglesia es si logra reemplazar el Evangelio por algo totalmente diferente. Y es así como ha logrado desviar iglesias enteras de la verdad. Y es una amenaza que está latente y puede perturbar nuestra mente si nosotros permitimos que entre a la iglesia. Pablo le escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículos 3 al 4. Pero temo, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo también lo reprende por su buena disposición a escuchar a los falsos maestros, por escuchar a otras doctrinas, otras enseñanzas. Lo reprende también por su falta de discernimiento. Los hermanos de Galacia estaban siendo engañados, pero son responsables de dejarse engañar. Y esta es una amenaza que nosotros vamos a enfrentar también como iglesia y seguiremos enfrentando porque esta amenaza ha estado desde los comienzos de la iglesia. Desde los comienzos de la iglesia, Satanás ha tratado de desvirtuar el mensaje más importante, que es el Evangelio. Por eso es que debemos tener discernimiento, mis hermanos. Solo hay un evangelio y es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Todo lo demás es una perversión del evangelio. Todo lo que añade al evangelio es una perversión del evangelio. No es el evangelio en absoluto. Por eso debemos conocerlo, por eso debemos amarlo y debemos también contender por él. Pero también, mis hermanos, hemos de saber que Dios tiene una sentencia para aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo.
Y Pablo va a advertir acerca de esto, porque para que sus lectores y también nosotros en el día de hoy podamos comprender la gravedad del asunto. Mis hermanos, esto no es un tema que podamos tomarnos a la ligera, sino que es un asunto grave. Y esto es lo tercero, una advertencia enfática, versículos 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La idea es advertir a los hermanos de Galacia que no debían prestar atención a ninguno, sin importar quién sea, que predique otro evangelio diferente del que ellos les habían anunciado. Pablo está hablando aquí de un caso hipotético, porque él no va a anunciar un evangelio diferente. Él no va a anunciar ni a predicar un evangelio diferente del que ya les había anunciado. Él mismo se describió en el capítulo 1, versículo 1, como un apóstol. Como un apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Por lo tanto, lo presenta aquí como si pudiera darse el caso, ya sea él o sus compañeros de ministerio, por eso dice nosotros, y ni aun un ángel del cielo, si les anunciara otro evangelio diferente, no debían recibirlos. ¿Por qué? Por el mensaje que traen. Y aquí es donde Pablo quiere poner el énfasis, porque es otro evangelio diferente el que están presentando. Y esta palabra aquí se refiere a un evangelio diferente que corre al lado. Es decir, no pueden presentar un evangelio que vaya paralelo al que nosotros hemos predicado. No pueden recibir eso. Pablo quiere poner el énfasis en el mensaje, porque el evangelio es único y puro no por quien lo predica, ya sea Pablo, sus compañeros de ministerio o un ángel del cielo, sino porque procede de Dios. El evangelio es único y puro no por quien lo predica, sino porque procede de Dios. Su origen es divino y cualquiera que se atreva a cambiarlo, diciendo que ese mensaje adulterado proviene de Dios, entonces se ha puesto a sí mismo bajo la maldición de Dios. Sea anatema, dice Pablo. La palabra anatema se usa para señalar algo puesto bajo maldición divina. La idea que se transmite es la de entregar a la ira judicial de Dios. Es ser apartado para la condenación del infierno. Pablo lo explica de esta manera en Romanos capítulo 9, versículo 3, también hablando de una manera hipotética. Porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema, ahora escuche, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Es decir, separado de Cristo es paralelo aquí a anatema. Separado de Cristo, ese es el sentido. No estar en Cristo es estar bajo condenación y por consiguiente bajo el juicio de Dios. Porque hermanos, ¿qué hay fuera de Cristo? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que tenemos en Cristo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero ¿qué pasa con los que no están en Cristo? Solo hay condenación. Y ese es el caso que quiere presentar aquí Pablo, que sea apartado entonces para la condenación del infierno. Un comentarista escribió, si se diera el caso de un predicador, sea cual sea, que predique otra cosa que no sea el Evangelio, procurando hacerlo pasar como mensaje del Evangelio que Dios ha establecido, tiene que ser considerado como maldito. Fuertes palabras. Pero así es como debe ser considerado. Alguien también escribió, los que proclaman cualquier otro camino de salvación han de ser necesariamente condenados. Están bajo condenación, están bajo la ira de Dios porque están adulterando el mensaje de Dios y con eso están adulterando el carácter de Dios. Son enemigos de Dios. Porque ¿cuántos mensajes de salvación tiene Dios para con los pecadores? Uno solo, es el Evangelio de Cristo.
Por eso, queridos hermanos, no importa quién sea la persona, no importa los dones que tenga, no importa si es un gran maestro, no importa si es el teólogo más erudito o el más famoso, no importa los grados académicos que tenga, no importa si es el pensador más elevado, no importa la autoridad que ostente, no importa si es una autoridad eclesiástica como el Papa, por ejemplo. No importa si es el predicador más visto en internet, si predica un evangelio contrario al evangelio de la gracia de Dios en Cristo, sea anatema. Cualquiera que predique un evangelio contrario a la revelación apostólica registrada en el Nuevo Testamento, la maldición de Dios está sobre él. Esa es la sentencia de Dios para todos aquellos, quien quiera que sea, que pervierten el evangelio. Es la condenación eterna. Ahora Pablo pasa del caso hipotético a la realidad de las iglesias de Galacia. Nota el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Las iglesias de Galacia ya habían sido advertidas acerca de esto, probablemente cuando Pablo estuvo entre ellos. Por eso es una advertencia enfática. También ahora lo repito, lo mismo que dije antes, se los vuelvo a decir ahora. Es decir, no hay ningún cambio con esto. Yo les advertí acerca de esto. Y los judaizantes estaban haciendo precisamente eso, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Estaban predicando un mensaje que ellos llamaban evangelio, pero que no era el evangelio en absoluto. ¿Por qué? Porque son perturbadores, son agitadores. Por lo tanto, la sentencia sobre ellos es que serían apartados para condenación. Escucha lo que escribió el apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se acuerdan el caso hipotético? Si aún nosotros, es decir, un apóstol o un ángel del cielo. Eso es lo que hace Satanás. Se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Lo notan? Se disfrazan, aparentan, pero no lo son. Pero su fin está allí, cuyo fin será conforme a sus obras. Si siguen por ese camino y no se arrepienten, eso es lo que les espera. Serán apartados para destrucción en el infierno. Su fin será conforme a sus obras. Esa es la sentencia. Y estas palabras pueden parecer muy duras, ¿no es verdad? Pocas veces nos encontramos con declaraciones como estas. Porque maldito literalmente es la palabra. Pero debemos entender que hay dos cosas que están en juego aquí. Lo primero es la pureza y suficiencia del Evangelio. Y lo segundo es consecuencia, por supuesto, de esto es las almas de las personas. Y con estas cosas no se puede jugar, vamos a decirlo así. No se puede jugar con la suficiencia del Evangelio, no se puede jugar con las almas de las personas. Por lo tanto, los que hacen esto acarrean una condenación sobre ellos mismos. Ese evangelio que predican no es el evangelio de Cristo, y si no es el evangelio de Cristo, entonces es un mensaje impotente. No tiene poder para salvar, sino que más bien es un obstáculo para la salvación, ciega el entendimiento. Y mis hermanos, así es la religiosidad. La religiosidad ciega nuestro entendimiento. No nos deja ver con claridad. Es un obstáculo para la salvación. La religiosidad solo busca un camino diferente para establecer su propia rectitud delante de Dios.
Por eso la sentencia que pronuncia aquí el apóstol Pablo, porque desvirtúa completamente la esencia del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo no es el único que habló fuertemente en este sentido. El Señor Jesucristo también habló muy fuertemente a los religiosos de la época. Dice Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lo notan con su religiosidad, con poner estas cargas pesadas sobre los hombres. Ni ellos están entrando, ni dejan entrar a los demás. Son un obstáculo para la salvación. En cambio, el Evangelio es luz. El Evangelio abre el camino de salvación, muestra el camino de salvación. Pero la religiosidad lo opaca. Es una distorsión del Evangelio. Sigue diciendo el versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Recorren mar y tierra, dice, para hacer un prosélito, es decir, para que un gentil se convierta en judío, pero al hacer eso, dice que lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Finalmente, en el versículo 33 dice el Señor, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Ahí está su sentencia. ¿Cómo escaparán? Es una sentencia fuerte para ellos. Y parece ser, mis hermanos, que las personas más religiosas son las principales enemigas de la gracia. El evangelio diferente no puede producir ningún cambio en el corazón, porque carece de poder para hacerlo. Solo puede producir cambios externos, superficiales, fomenta el orgullo. Sin embargo, el evangelio de Cristo da vista a los ciegos. Abre los ojos espirituales para que puedan ver la verdad. Liberta a los cautivos, da una esperanza viva. Mientras que el evangelio diferente esclaviza, el evangelio de Cristo es libertad. Cualquiera que predica un evangelio diferente se hace culpable de engañar a los oyentes. Y esto desencadena algo terrible, hermanos, porque un falso maestro va a producir falsos creyentes. Falsos creyentes se van a convertir en una falsa congregación y una falsa congregación va rumbo al infierno. Esto es terrible. Mis hermanos, el final es desastroso. Por eso la sentencia aquí que pronuncia el apóstol Pablo. Un evangelio diferente aleja más y más de Dios porque nos lleva a poner la mirada en nuestras obras. Nos lleva a quitar la mirada de la cruz, de la tumba vacía y de la gloria de Cristo en su trono. Hermanos, ¿y qué otro mensaje puede ser más atractivo que eso? Por eso, esta advertencia no es únicamente para aquellos que predican un evangelio diferente, sino también para aquellos que lo reciben. Porque nosotros tenemos responsabilidad con respecto a lo que estamos prestando oído. ¿Qué estamos escuchando? ¿Sobre qué evangelio nos estamos yendo? ¿Sobre qué evangelio nos estamos inclinando? Tenemos una responsabilidad también como iglesia a quienes les permitimos que nos enseñen. ¿Por qué razón los judaizantes lograron desviar a los gálatas? Porque ellos les permitieron la entrada. Ellos dejaron que los falsos maestros enseñaran en sus iglesias ese evangelio diferente. Ellos les permitieron la entrada porque asumieron que tenían autoridad. Porque supuestamente fueron enviados de los apóstoles de Jerusalén. Ellos estaban poniendo la mirada en el mensajero y no en el mensaje. Y eso es un error grave, mis hermanos. Poner la mirada en la persona.
Porque puede ser el teólogo más importante y de repente cambia su mensaje por un evangelio diferente, no tenemos por qué prestar oído. Ellos permitieron la entrada de estos lobos rapaces porque venían disfrazados de pastores. Por eso es que esta advertencia enfática no es solamente para aquellos que predican, sino también para aquellos que luego de haber recibido y creído el evangelio, el único evangelio, se van tras un evangelio diferente. Un teólogo de apellido Cole escribió lo siguiente: no es la persona exterior del mensajero lo que valida su mensaje, sino al contrario, es la naturaleza del mensaje lo que valida al mensajero. Y eso es donde tenemos que poner nuestra atención, en el mensaje que están transmitiendo, más que en la persona. Conocemos al mensajero por su mensaje. Pero como dijimos hace un rato, Pablo quiere no solo refutar esta falsa enseñanza, sino también quiere hacer volver a los hermanos de Galacia, porque este es el propósito de la reprensión. No es simplemente para decirles que están mal, lo que están haciendo mal, sino también para levantarlos y hacerlos volver al camino. Pablo tiene confianza en esto. Luego va a decir capítulo 5, versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Hermanos, y esta advertencia es para nosotros también en el día de hoy. Hoy escuchamos muchos mensajes centrados en el hombre, evangelios con un tinte humanista que buscan motivar al hombre a buscar la salvación por sus propios esfuerzos personales. La decisión es tuya, dicen algunos. Dios hizo su parte, ahora tú debes hacer la tuya. Sin embargo, la salvación no es un asunto del hombre, sino que es una obra exclusiva de Dios. De hecho, Dios lo determinó antes de la creación del mundo. Eso dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Notan cómo el plan de Dios se ha llevado a la perfección. Esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio va sustentado en la soberanía de Dios. Por tanto, cualquier otro mensaje que no se establezca en esto no es un evangelio correcto y cae dentro de la misma sentencia que Pablo pronuncia contra los judaizantes, escribió Pérez Millos. ¿Por qué? Porque solo hay un evangelio, mis hermanos. Solo hay un evangelio. Pablo escribió esto a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 9 y 10, y con esto voy terminando. Porque en Él, en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora escuche, y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él, falta añadir algo más. ¿Le falta algo a la obra extraordinaria de Cristo? ¿Faltan nuestras obras? ¿Faltan nuestros méritos? No, ya estamos completos en Cristo. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Solo hay un Evangelio y es aquel que exalta a Cristo y su gracia. Ese es el único mensaje que debemos amar, seguir y proclamar. Hermanos, no permitamos jamás que nos enseñen o no prestemos oído a diferentes mensajes que son finalmente distorsión del Evangelio. Solo hay uno, y es nuestro deber también, nuestra responsabilidad, conocerlo, amarlo, vivirlo y proclamarlo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por tu amor, Señor. Damos gracias, Padre, porque tu palabra revela lo que hay en nuestro propio corazón. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos perdón cuando hemos visto cosas o escuchado cosas que nos han parecido más atractivas que la cruz de Cristo. Señor, tu mensaje es precioso.
Esto es suficiente, es poderoso para salvar. Ayúdanos, Señor, a poder ponerlo siempre en alto y nosotros bajo Él, Señor, para que tu Evangelio dirija nuestra vida, nos siga transformando y podamos también proclamarlo para que otros te conozcan a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por aquel que aún no te conoce, oramos también para que tu salvación y tu gracia se extienda también a aquel que no te ha conocido. Señor, tú eres todopoderoso y la salvación te pertenece. A ti sea la gloria, Señor. Oramos en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.